Yo meditaba en mi corazón cómo llamarle a esto que traigo preparado, si predicación, enseñanza o reflexión. Me inclino porque sea una reflexión. Y le he titulado a esta reflexión que quiero tener con ustedes de este tema: ¿por qué Él se hizo como nosotros? ¿Por qué Él se hizo como nosotros? Quiero que pongamos como base dos versículos, que los recordemos, dos versículos, quienes no los conozcan esos versículos, quienes ya lo sabemos, desempolvemos verdades hermosas que tienen estos dos versículos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, vamos a leerlos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya tuvimos la oportunidad de alabar y adorar a Dios. Déjenme hacer una breve oración para que el Señor nos guíe y nos dirija en esta reflexión. Padre, toma este tiempo, Señor, toma mi vida. Dame la oportunidad, Señor, de poder comunicar de una manera sencilla, clara, Señor, lo que está contenido en tu palabra respecto a esta verdad, Señor. Y tendré el cuidado, Dios, de darte a ti la gloria y la honra por todo, y cuidar, Señor, de que mi boca no sea usada para que salga ninguna palabra que no sea necesaria para bendecir y edificar a tu pueblo en esta noche. A ti doy gloria y honra por siempre y para siempre. Amén. Bien, en el principio era el verbo. Todos sabemos, los que creemos en la Trinidad, todos sabemos, los que creemos que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Estamos convencidos y creemos que este versículo primero de Juan 1:1 está haciendo referencia a Jesús antes de encarnar y de tomar pues forma humana como nosotros. De hecho, el mismo versículo 14 que leí, que es el versículo que podemos nosotros tomar para que con toda claridad podamos darnos cuenta a qué se refiere el versículo 1. Dice que ese verbo que era en el principio, que era con Dios y que era Dios, ese verbo fue hecho carne. Y todos sabemos que ese versículo está haciendo referencia a Cristo, está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Nosotros creemos que Él es Dios, creemos que Él existe desde antes de todo lo que nosotros podamos considerar como creado. Él existe antes de todo, Él ha existido por siempre, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Pero lo interesante de esta reflexión, que para mí lo fue en su momento cuando me hice yo esa pregunta, porque alguien me preguntaba de esas corrientes religiosas que hay, me hacía la pregunta: ¿por qué Jesús? ¿Por qué necesariamente Él? ¿Por qué no creer en otro? ¿Por qué no pensar que hay otro diferente a Él que puede darnos vida, que puede darnos seguridad, que puede darnos salvación? ¿Por qué? Bueno, yo reflexionaba mucho en estos pasajes y me gusta mucho lo que el Señor nos dice en su palabra. A mí me gusta mucho porque me deja claro que el Señor no deja nada como que a la imaginación cuando se trata de temas tan contundentes como el de la encarnación de aquel verbo que en el principio era y que era Dios y que tomó carne. Por eso quise que reflexionemos en esto. ¿Por qué Él se hizo como nosotros? ¿Qué necesidad tenía Jesús? ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacerse carne? ¿Por qué tuvo que hacerse como nosotros? Yo quiero hablarle al menos de 7 razones, muy sencillas, al menos. Estoy seguro que hay muchísimas más, pero al menos quiero mencionarle 7. Y vamos a empezar. ¿Por qué Él se hizo como nosotros? Número 1, para enseñarnos
a despojarnos. Jesús vino y tomó carne, el verbo Cristo, aquel que existe desde la eternidad, se hizo como tú y se hizo como yo, tomó carne, tomó forma humana para enseñarnos a despojarnos, para enseñarnos a tener un espíritu de siervos, para enseñarnos a tener un carácter moral renovado, para venir a rescatar toda aquella forma de vida que el ser humano estaba llevando y para venir a enseñarle al ser humano y modelarle al ser humano la forma de vivir que es la que nos puede llevar no tan solo a experimentar bendiciones materiales y económicas que todos las anhelamos, sino a enseñarles a experimentar bendiciones que tienen que ver con el hombre interior que todos los seres humanos tenemos. Por eso me llama mucho la atención cómo Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24. Y Pablo dice que necesitamos desvestirnos de la manera de vivir. Necesitamos vestirnos con una nueva vestimenta. Y dice Efesios 4, 22 al 24: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesús es el ejemplo sin igual, el máximo ejemplo de cualquier personaje, y este no se puede comparar con nadie porque es Dios, es Rey de reyes y Señor de señores, pero lo hacemos no porque nosotros queramos compararlo, lo hacemos para reflexionar y poderles dar una luz de dirección a quienes se preguntan por qué Él. Ningún personaje que se autoproclame iluminado puede lograr, ni siquiera puede provocar lo que Jesús provoca. Que haya una transformación en la mente, que haya una transformación en el corazón de los hombres, que haya un anhelo y un deseo de querer dejar de vivir la vieja forma. Una vez que lo conocemos, empezamos a entender y empezamos a descubrir que hay una forma mejor de vivir la vida a como la llevábamos antes de conocer a Jesús. Y Jesús mismo nos enseña cuán importante es, y nos enseña con su ejemplo que cuando se despoja uno de algo, siempre es con la intención de bendecir a alguien más. Y cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre, queremos no tan solo bendecir nuestra vida, sino que queremos bendecir a aquel que ha dado su vida por nosotros y ha entregado todo lo que ha entregado en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir de una manera diferente, de una manera mejor. Por eso me gusta lo que la palabra dice cuando Pablo menciona que necesitamos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarnos del viejo hombre. ¿Cuántas veces he escuchado, tal vez usted ha escuchado, quienes dicen: prometo que ahora sí esta fecha tal importante empiezo a vivir una manera diferente? Prometo que ahora sí, a partir de este momento, ya no voy a seguir siendo lo que hacía. Y como que el deseo está, pero no sucede nada, sigue pasando lo mismo. Pero cuando venimos al Señor, cuando venimos a Jesús, y Él nos enseña un modelo de vida diferente en su palabra, nosotros empezamos a encontrar que el sentido de la vida puede ser mucho mejor que lo que nosotros hemos pensado, imaginado, porque descubrimos que el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros. ¿No es así? Y cuando lo conocemos, empezamos a darnos cuenta en su palabra todas aquellas acciones, todos aquellos actos, todos aquellos hábitos que están en nosotros y que nos damos cuenta que no nos estaban llevando a nada bueno. Y empezamos a corregir, empezamos a esforzarnos por enderezar nuestra vida, y todo es posible porque el Señor está con nosotros y Él nos da la bendición y el poder para empezar a vivir esa nueva vida.
Lo segundo que yo puedo reflexionar con ustedes, creo yo que cada una de las cosas van a ir ligadas. ¿Por qué Él se hizo como nosotros? Segunda razón por la que quiero mencionar con ustedes por qué el Señor se hizo como uno de nosotros. Para enseñarnos la humildad. Para enseñarnos la humildad. Él siendo Dios, siendo Rey. Dice la palabra del Señor que el cetro del Señor, su cetro es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Él es Rey. Él no necesita de nosotros para ser Rey. Él no necesita de nosotros para ser Señor. Él es Rey. Él es Señor. ¿Por qué entonces Él tuvo que tomar forma de nosotros? ¿Por qué tuvo que hacerse como nosotros? ¿Por qué tuvo que dejar su trono? ¿Tuvo que dejar su gloria? ¿Por qué tuvo que desvestirse? ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacer eso? Segunda razón, porque Él quería enseñarnos la humildad. Y vaya que si el ejemplo más grande que nosotros tenemos para imitar el ejemplo de humildad es el Señor. Porque Él estuvo dispuesto a despojarse de todo lo que Él era y tomar una condición, si me permiten utilizar este ejemplo, más baja que lo que era su condición. Tomó la condición más baja, dejó toda su gloria, toda su condición y tomó una forma de siervo. Se hizo un siervo. Ese es el mejor y más grande ejemplo de humildad. ¿Y por qué el Señor esperaría que nosotros aprendamos a humillarnos? ¿Por qué el Señor esperaría que nosotros aprendamos de Él el ejemplo de la humildad? ¿Por qué sería tan necesario? Santiago en el capítulo 4, versículo 6 y versículo 10 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice el verso 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué entonces Dios necesitaría que nosotros nos humillemos? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor espera que nosotros aprendamos de Él eso? Porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo que más le hace falta a esta humanidad perdida y caída es que tengamos más humildad, que seamos más humildes y que aprendamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Él, que es el Dios todopoderoso, que es el Dios eterno, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Y le hace falta tanto a muchos seres humanos aprender la humildad, hacer a un lado la soberbia, hacer a un lado la altivez y tener un corazón sencillo, un corazón humilde. Hoy en la mañana le llevaron un producto a la familia donde estamos hospedados, un producto que compraron en una de las tiendas de aquí de Austin. Y llegaron los chavos que llevan esos productos. Y entonces vi a mi familia cómo recibieron a estos muchachos con mucha amabilidad, con mucha cordialidad. Le invitaron a agüita, bromearon, sonrieron. Y dice uno de los muchachos, le pregunta a uno de los miembros de mi familia: ¿y cuánto trabajo más les espera? No, hombre, apenas estamos empezando. Ya llevamos, creo que dijo 2 o 3 entregas, mencionó. Y le dice él solo, espontáneamente le dice: pero qué bien se siente que nos reciban así como nos recibieron ustedes, que hasta agua nos invitaron, dice. Amables fueron, no que donde acabamos de venir ahorita ni las gracias nos dieron, ni siquiera nos miraron. Entonces, qué bonito es ser personas que tengamos un corazón amable, cordial, humildes, que no veamos a nadie como que si fueran inferiores a nosotros, sino que miremos a todos con el valor que debe de tener todo
aquel que está a nuestro alrededor, porque lo mismo vale ante los ojos de Dios cualquiera. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos valemos lo mismo para el Señor. Ninguno es más, ninguno es menos. Entonces el Señor nos dice, y eso me llamó mucho la atención para terminar la historia, que dijera ese comentario ese muchacho, porque cuántas experiencias no tendrán con personas que se comportan altivamente, groseramente, orgullosamente. Y qué bendición que si algún día se encuentra a esa familia nuestra aquí en la iglesia y a ese muchacho alguien lo invita y llega aquí a la iglesia, cuando la vea aquí a mi familia diga: wow, ustedes son cristianos. Pero imagínense que hubieran sido altivos y groseros y un día inviten a ese muchacho aquí a la iglesia y cuando llegue resulta que uno de los miembros de mi familia está en la puerta recibiendo a todos y que le diga: bienvenido, Dios le bendiga, porque pues ni se acuerda de lo que hizo y él sí. ¿Están aquí conectados con lo que estoy diciendo? Qué tremendo sería, ¿verdad? Imagínense usted qué impacto, qué impresión se llevaría ese muchacho. Por eso, regreso aquí al tema, necesitamos nosotros aprender de lo que el Señor nos enseña. Y Él nos enseña, por eso Él se hizo como nosotros, para enseñarnos la humildad. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado. Y algo muy interesante, la humildad trae remuneración a tu vida. La humildad trae remuneración. El Señor recompensa nuestra actitud humilde. Dice Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad y del temor de Jehová. Repito, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Wow. Si usted se da el tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, sé que está escuchándome y está atento. Si se da el tiempo usted en los días siguientes, lo invito, hágalo en la noche, en la mañana, en su tiempo devocional privado, y se pone usted a reflexionar, se pone usted a pensar: ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué dejaste tu trono? ¿Por qué dejaste tu gloria? ¿Por qué te hiciste como yo, Señor? Y usted recuerda al menos estos puntos que yo le estoy dando. Ojalá hay más. Ahí usted descubra y anote. Y usted empieza a reflexionar. Usted va a amar mucho más al Señor por todo lo que Él ha hecho. Usted va a decir: wow, Señor, no cabe duda cuánto me amas. Qué bendición todo lo que tú estuviste dispuesto a hacer por mí. Y te darás cuenta el valor y el significado que tenemos para Dios, para que Él haya decidido dejar su gloria y venir y hacerse como uno de nosotros para enseñarnos esto que estoy mencionándote. Número 3, ¿por qué Él se hizo como nosotros? Para enseñarnos a despojarnos, a desvestirnos del viejo hombre. Número 2, para humillarnos. Número 3, para enseñarnos a comunicarnos y relacionarnos con Él. Hay una reflexión, pienso yo que es famosa, la he leído muchas veces, que estaba un cristiano platicando con alguien acerca de Jesús. Y entonces esa persona le decía: yo no entiendo por qué Jesús. Y entonces le dice el cristiano a esa persona con la que estaba platicando: muy bien, ¿tú cómo puedes entender el mundo de esas hormigas si tú no eres hormiga? ¿Tú cómo puedes entender si sufren o no si tú no eres una hormiga? ¿Cómo podrías entender a esa hormiga si sufre o no, si siente o no? Y automáticamente responde: pues solamente siendo una hormiga, cosa que no puedes llegar a ser nunca. Entonces Dios nos entiende primero porque es nuestro creador. Segundo, nos entiende porque tomó nuestra forma, se hizo semejante a nosotros y vino a tomar la misma condición que nosotros, para que nosotros pudiéramos entender que Él comprende todo lo que pasamos, comprende todas las batallas que tienes, comprende todas las luchas que tienes, comprende todo lo que tú batallas.
Y Él sabe muy bien cuánto batallas para estar en comunión con Él. Él lo sabe muy bien. Pero Él estuvo dispuesto a hacerse como nosotros para enseñarnos todo esto que te he venido diciendo. Y Él quiere enseñarte que sí se puede. Solo imagina esto. ¿En qué momentos Jesús le enseñó a su primer círculo de discípulos? ¿En qué momento le enseñó Jesús a su primer círculo de discípulos? A Pedro, Jacobo y a Juan. Les enseñó a orar. Les enseñó a comunicarse al Padre. En el momento más difícil y más crítico que Jesús haya experimentado, en el momento más complicado para su alma, en el momento más complicado para su vida misma, porque dice que cuando estaban orando, Jesús se fue, tomó un momento para estar a solas con el Señor, con el Padre, y dice la Biblia que está orando en el monte Getsemaní, y dice que él estaba sudando como gotas de sangre, y decía que estaba triste, y decía que estaba angustiado. Imagínate qué momento escogió Jesús para enseñarle a sus discípulos a tener comunión con el Padre. Si ellos no lo hubieran visto de Él, no podrían haber escrito lo que escribieron, y no podrían ni siquiera inspirarnos a nosotros para estimularnos a poder tener una comunión con el Señor, a buscar tener una relación con el Señor, porque el Señor mismo nos enseñó cómo tener esa comunicación y esa relación con el Padre. Y eso es lo que Él espera que nosotros hagamos cuando nos encontramos ante cualquier situación. De hecho, cuando uno mira la Biblia, la única vía de comunicación con el Padre es la oración. Es la oración, y la oración en el nombre de Jesús. No podemos nosotros pretender que Dios nos escuche y entablar una relación con Él si no aprendemos a estar en comunión con Él, sobre todo y en particular en los tiempos de oración. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 13 y 14, y todo le dice Jesús a sus discípulos enseñándoles: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué maravilloso es saber que el mismo Dios eterno, el Dios que vive en la eternidad, tomó nuestra forma, tomó nuestra condición, y ese mismo Dios en nuestra condición, en nuestra debilidad humana, en nuestra vulnerabilidad humana, nos enseñó a estar en comunión con el Padre. Y nos dijo que esa era la vía. De hecho, hermano, el fruto de una buena comunicación y saludable relación con Dios es la obediencia. Porque cuando Jesús estaba orando, una de las cosas que Jesús nos enseñó en la oración es el modelo de oración: dirigirnos al Padre, reconocer que Él es nuestro Padre, santificar su nombre, reconocer que Él quiere hacer su voluntad, así como la hace allá en el cielo, aquí en la tierra. Pero también lo que nos enseñó la oración de Jesús en el monte de Getsemaní es la obediencia. Porque Jesús oraba y le decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Lo que Jesús está enseñándonos ahí es que Él quería estar seguro en cumplir con la voluntad del Padre. Él quería estar seguro en obedecer la voluntad del Padre. Y cuando hay comunión con el Señor, cuando hay una relación con el Señor, nuestra vida va a tener un fruto, que es la obediencia a Dios, a su palabra, la obediencia a su voluntad. Y eso lo podemos lograr en la medida en que nuestra vida devocional con el Señor vaya creciendo. Y entonces le decía que el fruto de esa buena comunicación con el Señor trae como resultado una obediencia. Número 4, entonces el Señor se hizo como nosotros para enseñarnos a despojarnos, para enseñarnos la humildad, para enseñarnos a comunicarnos con el Padre, a tener una relación sana con el Padre. Pero también el Señor se hizo como nosotros para enseñarnos a obedecer. Nos enseñó la obediencia. La obediencia, mi amado hermano, mi amada hermana, amada iglesia, la obediencia es un fruto de la fe en Dios.
y en su verdad. A Dios se le debe de obedecer ciegamente. Todo lo que Dios dice es sí, amén. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice algo, así es. Cuando Dios dice que no hagamos algo, así es. Cuando Dios nos advierte de algo, así es. Dios espera que nosotros actuemos en obediencia. Y la obediencia que nosotros depositamos en el Señor es el fruto de la fe que nosotros tenemos en Él. Porque estamos creyendo que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Porque estamos creyendo que el Señor quiere llevarnos en una dirección de bendición. Porque estamos creyendo que todo lo que Dios nos dice es por nuestro propio bien. Lo que nos advierte, no hacerlo como lo que nos advierte, como una instrucción para obedecer. Él espera que nosotros lo hagamos porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Y Él es el ejemplo máximo de obediencia. Él nos vino a enseñar la obediencia. Miren, Juan en el capítulo 8, verso 29, Jesús agradaba al Padre en todo. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios eterno. Miren, hermano, Jesús no es que renunció a su divinidad. Lo más hermoso de Jesús es que decidió no hacer uso de todos aquellos atributos divinos y por el contrario sumó o agregó a su vida humanidad. Y en su humanidad Él nos dice, agrado al Padre en todo. Él nos dice cuán importante es agradar al Padre en todo. Vuelvo a leerle este versículo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Podemos todos unirnos, seguir el ejemplo de Jesús y tener como una filosofía de vida, decir, todo lo que yo haga lo voy a hacer pensando en agradar al Padre. Lo voy a hacer pensando en obedecer al Señor. Y ya leíamos hace rato, trae remuneración a nuestra vida, trae bendición a nuestra vida. Y entonces honraremos la razón por la cual Jesucristo se hizo como nosotros. La vida eterna, hermano, es una bendición, pero para llegar allá solo necesitamos fe en Él. Pero para vivir aquí y disfrutar de las bendiciones necesitamos ser obedientes. Obediencia al Señor. Y cuando hay obediencia, hay fruto. Cuando somos obedientes, hay un fruto. Dice Juan en el capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una vez más, el Señor no se queda con nada cuando nosotros somos obedientes. El Señor quiere bendecirnos y quiere recompensarnos, pero Él espera que nosotros sigamos su ejemplo, siendo obedientes a todo lo que Él nos enseña y nos instruye en su palabra. Obediente en todo lo que Él dice en su palabra. Obediente a toda su verdad, a todo el consejo de su palabra. No aquellas partes de la Biblia que nos interesan y nos convienen. No, hay que ser obediente a todo lo que dice Él en su palabra. Aunque haya partes de la palabra con las que yo pueda luchar y digas tú, es que esto no me convence. No se trata de que si te convence, se trata de que obedezcas lo que dice la palabra de Dios. De eso se trata la vida cristiana. De hecho, eso es lo que el Señor Jesús espera de nosotros. Número 5. ¿Por qué Él se hizo como nosotros? ¿Por qué? Número 5, porque Él vino a enseñarnos
el camino a la vida eterna. Recuerden un poquito esa ilustración que les puse de aquel cristiano que hablaba con una persona, que esa persona decía: ¿por qué Jesús? Y le decía: tú no puedes entender el problema que vive esa hormiga. Necesitas ser una hormiga. Nosotros no podíamos llegar a la vida eterna, no podríamos llegar a conocer ni siquiera la eternidad con el Señor. Por eso Él tomó la decisión de venir y hacerse como uno de nosotros para abrirnos camino al Padre, para abrirnos camino a la vida eterna. Eso es glorioso y maravilloso. Dice el Evangelio en el capítulo 14 de Juan, versos 5 al 7, cuando uno de sus discípulos le hizo una pregunta, de donde viene una de las famosas frases que son muy conocidas de la Biblia, además de Juan 3:16, una de las frases conocidas de la Biblia, Juan 14:6. El contexto de esa frase es una pregunta que un discípulo le hace al Señor y le dice: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, dice el verso 7, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo es que Jesús le dice a Tomás que si quieres conocer al Padre, lo puedes conocer desde ahora porque lo habéis visto? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A que Él es Dios, Él es el Padre, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es parte de la deidad a la cual alabamos y adoramos. Y no estamos aquí nosotros abandonados y dejados por un Dios que nos dejó a la deriva. No, Dios envió el medio más glorioso y más importante para poder llegar a la eternidad con Él. Por eso Jesús se hizo como nosotros. Por eso Jesús tomó la forma de nosotros, para que estando en la condición de nosotros, con carne, con sangre, con estas debilidades, con estas luchas, Jesús pudiera vivir la vida nuestra sin pecado y pudiera ir a morir a la cruz del Calvario para abrirnos camino al Padre, a una vida eterna. Y por eso es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por esa razón es que la vida eterna, como dice el Evangelio de Juan capítulo 17:3, la vida eterna es conocer al Padre a través de Jesús. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto lo hemos aprendido en las doctrinas que tenemos de En Esto Creemos. Lo aprendimos en Esto Creemos 2. Aprendimos esta verdad, que Jesús es el sacrificio perfecto, es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto del Señor, para poder abrirnos camino a la presencia de Dios, para podernos abrir camino al Padre. Entonces, por eso cobra tanto significado cuando nos detenemos un momento a pensar por qué Él se tuvo que hacer como uno de nosotros. Yo ruego a Dios que esas verdades que tú conoces se vayan quedando impresas aquí dentro de tu corazón, queden bien impresas dentro de tu corazón. Y cuando estés alabando, adorando, sirviendo, cuando estés en momentos en los que tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, esa verdad de lo que Jesús hizo, por qué se hizo como tú, queden aquí grabadas en tu interior, te inciten, te impulsen, te animen a ser una persona que tome las mejores decisiones en tu vida, con el propósito y el objetivo de honrarlo a Él, de glorificarlo a Él. Porque si eso está en tu mente y en tu corazón, te irá bien. Y verás cómo se te abren puertas. Verás cómo Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida y a través de tu vida. Sobre todo hoy, donde sale un personaje
y ya todo el mundo quiere ser como él. Sale otro personaje y ahora ya no es este, ahora es este, el de moda. Sale otro diciendo esto y al rato surge en lo social un personaje famoso, en lo espiritual surge un personaje famoso, empiezan a surgir y entonces todo el mundo anda buscando, cuando tenemos el mejor personaje, el más puro, el más santo, el más verdadero, el más honesto, el que más nos ama, el que más nos bendice, el que más ha dado todo, el que tiene todo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesús. Esto nos lleva a los dos últimos puntos de la reflexión. ¿Por qué Él se hizo como nosotros? Número 6, para enseñarnos a vivir su vida. Jesús lo que nos dice que hagamos, Él lo vivió. Jesús lo que nos dice de cómo conducirnos, Jesús lo cumplió. Por lo tanto, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro consuelo, Él es a quien podemos nosotros poner nuestro yugo y tomar el yugo de Él y irnos con Él, porque sabemos que algo bueno siempre vamos a obtener a donde Él nos lleve. Dice la palabra en Juan capítulo 5 verso 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no tan solo vino a morir por nosotros, sino que también vivió por nosotros y también nos enseñó a hacer la voluntad del Padre. No tan solo murió por nosotros, sino que vivió por nosotros y también nos enseñó a vivir en la voluntad del Padre. Sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas, porque el que vive bajo su voluntad, bajo la voluntad del Señor, el que vive bajo la voluntad de Él, siempre permanecerá firme en la vida. Vendrán momentos difíciles, vendrán vientos fuertes, vendrán ríos impetuosos, vendrán conflictos, adversidades, luchas, batallas, pero el que vive bajo la voluntad del Señor y vive la vida del Señor va a mantenerse firme, firme. Dice respecto a esto que te menciono, primera de Juan capítulo 2 verso 17: el mundo pasa y sus deseos. Si me ayudan todos conmigo esa parte: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas son verdades eternas. Estas son verdades eternas. No es una cuestión de moda, no es una cuestión filosófica, es una verdad eterna. Pruébalo, y si lo estás probando, sabes de qué te hablo. Permanece firme en la voluntad del Señor. Honra el sacrificio de Jesús, honra lo que Él decidió hacer, honra la decisión del Señor de hacerse como tú y de hacerse como yo. Hónralo, viviendo una vida que honre y agrade su nombre, porque el Señor afirma los pasos del que le agrada en su forma de vivir. El Señor afirma los pasos del que le agrada en su forma de vivir. Salmo 37, 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. No olvidemos, mi amada iglesia, mi amado hermano, mi amada hermana, no olvidemos que en el cristianismo se trata cada día de ser más como Él. En el cristianismo de eso se trata la vida, de ser cada día más como Él y menos como nosotros. Cada día más como Él. Cada día convertirnos en ese pollino, en ese asnito que lleva en sus hombros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada día en ese pollino, en ese asnito que lleva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando a alguien le aplauda y te diga, viste, dile, acuérdate quién iba arriba del pollito. Y ya, el que entendió, entendió. Acuérdate quién iba arriba del pollino. Estamos. Los aplausos y la gloria y la honra es para Él.
Vivamos la vida de Jesús de tal manera que brille Jesús. Vivamos la vida de Jesús de tal manera que la gente quiera conocer a Jesús. Vivamos la vida de Jesús de tal manera que la gente quiera conocer a Jesús. No lo vamos a lograr desde aquí con una arenga explosiva y que yo grite y levante la voz. No, así no. Lo vamos a lograr viviendo la vida de Jesús. Y entonces la gente va a mirarnos y va a decir: yo quiero conocer de eso. Quiero que me hables de Jesús. Y por último, mi amado hermano, si ustedes conocen los temperamentos, hay un temperamento de ellos que se llama sanguíneo. Ese soy yo. Soy muy sanguíneo, me emociono mucho, me gana mucho la emoción. Pero ¿cómo no emocionarse por esto último? ¿Por qué Él se hizo como uno de nosotros? Para enseñarnos su amor. Yo estoy enamorado de un hombre desde hace más de 30 años. Es el hombre de mi vida. No hay otro como él. Y mi esposa sabe que yo amo más a ese hombre que a ella. Ella lo sabe muy bien. Es más, hasta lo agradece que ame más a ese hombre. No se espanten, se llama Jesús, Jesucristo. Hermanos amados, ¿por qué lo amamos? ¿Por qué lo amas? ¿Por qué lo amas? ¿Por qué te digo que lo amo? Porque Él me amó primero. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 4:19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Escúchame esto. Nunca hubiéramos podido conocer el verdadero amor si Él no hubiera venido y tomado forma como nosotros. Nunca hubiéramos conocido el verdadero amor, el puro, el que es sin fingimiento, el que no hace nada indebido, el que no se envanece, el que no toma nada para destruirte, sino que te ama a pesar de cómo eres. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, el amor del Padre. Nunca hubiéramos conocido ese amor si Jesús no hubiera venido a mostrarnos el verdadero amor, el verdadero amor, porque Dios es amor. Y el verdadero amor vino a vivir aquí en la tierra. Y cuando conocemos el verdadero amor, nada nos hace volver atrás, nada nos hace retroceder, nada nos hace dar marcha atrás. Ese amor nos impulsa, nos alienta, nos anima, nos estimula, nos fortalece. Ese amor nos recuerda cosas preciosas que Él tiene preparadas para nosotros. Ese amor nos recuerda todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Ese amor es el amor del Señor a través de Jesús. Gracias al Señor por ese amor. Si no hubiese venido el Señor, ¿cómo lo hubiéramos conocido? ¿Cómo conoceríamos el amor del Padre? Quiero que terminemos por último en esta noche. ¿Por qué Él se hizo como nosotros? Quiero que terminemos con esta lectura. Todos los puntos que yo le di son extraídos de esta cita bíblica. ¿Por qué Él se hizo como nosotros? La respuesta final y la que engloba todo: para que yo sea como Él. Esa es la respuesta englobando todo. ¿Por qué Él se hizo como uno de nosotros? ¿Pueden repetir, si me ayudan en la predicación todos, para terminar? Para que yo sea como Él. Para que yo sea como Él. Leemos este pasaje. Le invito, si es tan amable, que se ponga de pie para que oremos. Filipenses 2,
versículos 5 al 11. Leemos este pasaje y oramos. Filipenses 2, 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Cada uno de los puntos que reflexionamos ahí están en esta cita. La dejé al último para que reflexionen en ella. Empieza diciendo: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Él se despojó, Él se humilló, Él nos enseñó la comunicación con el Padre, nos enseñó la obediencia, Él nos enseñó el amor, Él nos enseñó todo lo que necesitamos para llegar al Padre, el camino al Padre, nos enseñó la vida eterna, nos enseñó todo. Por eso su nombre es digno de ser alabado. Por eso lo alabamos, por eso lo celebramos, por eso exaltamos su nombre, por eso declaramos que Él es Rey de Reyes, declaramos que Él es Señor de Señores. Por eso estamos aquí, por eso derramamos nuestra alma, por eso cantamos, por eso danzamos, por eso servimos, por eso hacemos lo que hacemos, porque Jesús es digno de todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Vamos, vamos, dile al Señor: oh, todo es tuyo.